¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes con un desafío más de Jorge Morelo, siempre a partir de las 21:30 por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Giga Red. Y saben ustedes que la desigualdad, la violencia, la xenofobia, la discriminación y otras cosas son tan antiguas como la creación del hombre mismo. Pero esto nadie lo duda. Lo que sí dudamos es de por qué ha ido creciendo esto. ¿Por qué no se ha conseguido disminuirlo de alguna manera? ¿Será quizá por una actitud inconsciente del hombre de querer ser superior uno de otro? ¿O será por este deseo de poder y de sometimiento que tienen algunos sobre las masas? La verdad que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que está acá, está instalado, está al lado de nosotros, aunque no lo practiquemos. Porque en el mundo hay guerras, en el mundo hay miseria, en el mundo hay enfermedades, en el mundo hay desigualdad, en el mundo hay tantas cosas que se podían llegar a evitar, como por ejemplo la muerte de 69 millones de niños menores de 5 años, que sí esto se podía evitar. Sin embargo, estamos viendo este crecimiento de presupuestos de los primeros países del mundo en armas. El día de ayer, para ser más cercano, Gran Bretaña anunció que duplican el presupuesto militar para comprar barcos y más misiles y todas estas cuestiones, cuando todo indica que esto se debería estar apostando a tratar de disminuir estas diferencias que existen entre todos nosotros. Y esto nos anima a preguntarnos de por qué suceden estas cosas, qué sucede con la religión, del credo que sean, que uno de los pivotes es la paz, es el amor, es el afecto. ¿Qué pasa con estos líderes mundiales que están instalados? ¿Qué pasa con estos profesionales, algunos de los cuales que son premios Nobel? ¿Qué pasa con los dirigentes menores de pequeñas comunidades que tienen mucho prestigio, que no terminan finalmente haciendo nada ni tratando de defender los derechos de cada uno de nosotros? Y a diferencia de haberlo disminuido, esto ha crecido en el tiempo. Por eso nosotros hoy, en este programa, hemos traído gente, amigos, que van a participar, que son sujetos del odio y de la discriminación. Tenemos también, que nos va a acompañar, un religioso para que dé su opinión al respecto. Tenemos gente de la psicología y tenemos, como no podía ser de otra manera, un par de jóvenes que van a hablar sobre esta realidad, porque como yo les vengo diciendo, los chicos dejaron de ser espectadores, hoy son protagonistas de un mundo escabroso, difícil, que le estamos dejando nosotros. Y yo quiero arrancar con ellos preguntándoles cómo ven esta situación, esta apertura que yo hice de estas realidades que son imposibles de negar. Juan. Bueno, por mi parte yo, como siempre digo, creo que lo importante es escuchar a todas las partes. Siempre la víctima va a tener mayor conocimiento de cuál es la situación. Y el crecimiento por ahí de la xenofobia o de la discriminación en nuestro país, yo creo que tiene muchas causas y no soy experto en el tema, ¿no? Pero lo vemos en nuestras realidades. Es algo que sucede y es algo que tenemos que tratar de cambiar. Incluso uno mismo a veces queriendo hacer un chiste o queriendo parecer gracioso, muchas veces se pasa. Y yo creo que es parte de ser humilde y reconocer que tenemos algo de culpa, digamos. Nosotros como argentinos nos reconocemos un país abierto al mundo, lo somos, vienen extranjeros de todo el mundo, de muchos países, y abierto también a la diversidad de género y abierto a las religiones y demás. Pero dentro de eso también tenemos cosas para aprender y cosas en las que por ahí somos xenofóbicos, por ejemplo, y no nos damos cuenta o no lo queremos aceptar. Esa es mi opinión. Oli, ¿cómo va?
Buenas tardes. Para sumar a eso, por ahí pienso un poco en cómo influyen las redes sociales hoy en día, los medios de comunicación en general, pero sobre todo las redes sociales, que es donde más tiempo nosotros pasamos. De hecho, hay una estadística que dice que los jóvenes adolescentes pasan de promedio 6 horas diarias en el celular, que es un montón, consumiendo un montón de cosas que generalmente no están supervisadas por los padres. Entonces hoy las redes sociales son formadoras de opinión, independientemente de dónde estemos localmente, o sea, hablando de Argentina, que sí, somos un país súper abierto, constituidos por extranjeros, no solamente que recibimos a muchos, sino que estamos llenos de inmigrantes a cualquier parte del interior donde vos te vayas, de cualquier provincia del país. Acá en Resistencia tenemos una avenida que se llama Los Inmigrantes, estamos rodeados de culturas extranjeras y podríamos decir que estamos creados desde culturas extranjeras, como que no hay, a diferencia de otros países latinoamericanos, como que el argentino es una sumatoria de Italia, de distintos lugares. Pero bueno, las redes sociales influyen mucho hoy en día. Los pensamientos, podés escuchar a jóvenes con pensamientos muy duros con respecto a la exclusión social de extranjeros, de personas con diversidad de género, según a quién escuchan, según a quiénes siguen. Pero sí en Resistencia, como específicamente, nosotros lidiamos, más allá de muchas culturas, también con una gran parte de personas aborígenes. La iglesia donde pertenezco tenemos como merenderos que están en barrios aborígenes y veo también, no solo, como para sumar desde el principio, no solo que por ahí para nosotros es difícil relacionarnos con ellos, sino que para esas culturas también por ahí es difícil relacionarse con nosotros y son cerrados. No es tan fácil como involucrarte por más que vos quieras ser solidario, abierto, inclusivo y todo eso, como que son cerrados. Y es normal también por una cuestión histórica que están acostumbrados a recibir maltratos y no... Pero es cierto, lo que vos decías, hace muchos años nosotros estábamos cubriendo para TN una denuncia que hizo una aborigen, no sé si fue en Machagay, Macayé, en el interior, y fuimos con las cámaras de TN. Esto es anecdótico, esto pasó. Sí, sí. Entonces fuimos y entrevistamos a la chica que decía haber sido discriminada. Y después estuvimos con las directoras y las maestras y decían que no, que ellos propiamente se discriminaban porque rechazaban las invitaciones que le hacían para participar en los grupos del colegio, en la cooperadora y todo lo demás. Y es lo que vos decís, ¿no es cierto? Entonces no terminás sabiendo si quien discrimina son los que supuestamente tienen o son los que no tienen. Sí, también no es una cuestión económica, digamos. No me refiero a la parte económica, ¿no? Sino es metafóricamente hablando. Claro, ¿no? Claro. Pero sí nos pasa, de hecho, tengo una amiga que es de la comunidad COM y yo le preguntaba eso, o sea, ¿por qué vos crees que tus amigas no se quieren juntar conmigo? O sea, sí, directamente. Claro. Si yo me voy a tomar tereré a tu casa, ellas prefieren no estar. Y como que ellas mismas quizás se menosprecian a sí mismas, pero sí es una cuestión complicada con la que lidiamos todos los días en distintos ambientes, pero sí sobre todo en redes sociales y más con cosas que están tan a la vanguardia como lo que pasó en Israel actualmente, entre otras problemáticas. Y Estados Unidos, que es un gran generador de opiniones, hace poco, por ejemplo, bueno, hace varios años ya, pero el Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, que son cosas que escuchamos en el día a día, entonces sí, estamos influenciados por generadores de opiniones. Sí, no en su época el Ku Klux Klan, ¿verdad? Que era terrorífico. Pero ¿qué evaluación psicológica haces de esto? Puntualmente, por ejemplo, en este caso, que lo vivimos a diario esto, ¿no? Que finalmente no sabes si vos estás discriminando o te discriminan a vos. Sí, yo creo que tiene que ver también con una cuestión de cómo significamos esto, digamos, cómo cada uno entiende qué lugar ocupa, porque escuchándote también pensaba, ¿qué creen que van a perder si toman un tereré con vos, digamos? Claro. Porque creo que eso también, a ellos, hablando en general, digamos, perdieron tierras, perdieron lugares, tuvieron que someterse a muchas veces a situaciones esclavizantes, digamos. Entonces,
qué le significa a esas personas que se autovulneran, por decirlo de alguna manera, el poder socializar con otros. ¿Qué significa para ellos? ¿Creen que van a perder en vez de poder mostrar al otro qué es su cultura, cómo es y enriquecerse? Como pregunta, ¿no? Me parece que eso es algo... Una vez vino una antropóloga belga. Los belgas han colaborado mucho con las comunidades aborígenes en el país durante mucho tiempo, no sé ahora, estoy hablando de unos años atrás. Y lo que ella decía, que la forma, o que ellos interpretaban la forma para poderlos integrar, era agarrar a madres jóvenes con hijos, hacer una suerte de gueto, ¿no es cierto?, para que pudieran insertarse en las comunidades nuestras, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si eso, yo no soy psicólogo, no lo puedo, tampoco lo evalué en ese momento, sencillamente tomé la opinión de una persona que venía de Europa y calificaba de esta manera esa forma para poder integrarlo. Claro, y cómo los adoctrinan también a ellos, digamos, esa persona como eje que tienen, ¿qué les dice? ¿Cómo lo hacen que se discriminen ellos mismos de por qué ingresar o no a una sociedad criolla, digamos, dejar de pertenecer a su... Los crían bajo ciertos pensamientos. Claro, entonces... Nosotros invitamos hoy también, pero de pronto los que invitamos no hablan. Claro, pasa eso. ¿Viste? Sí, yo creo que, bueno, nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia en busca de protección, en busca de aceptación, a crear ciertos grupos sociales, endogrupos diría. Y para eso también hay un exogrupo. Y de esas comunidades que estamos hablando, en mayoría son comunidades minorías. Claro. Y yo creo que eso pasa por ahí. Y el rechazo de hablar también depende de con quién tengo que hablar. Porque como sociedad, las comunidades mayores tienen tendencia a como dar por sentado lo que tienen o lo que saben. Sí, claro. Y yo tengo claro. la verdad porque la mayoría de la gente dice lo que yo digo o dice lo que yo pienso. Y no hay que olvidar que el mundo está girando en torno a las creencias y a las ideologías. Y si yo desde el principio sé que lo que voy a decir por ser minoría no me van a escuchar, entonces no tengo por qué hablar. Quizás es por ahí que pasan esas vocecitas, y esas voces, que digo vocecitas, porque muchas veces como sociedad, al ser pequeñas, al ser minorías, no las escuchamos. O cuando hablan, muchas veces son sujetos de burlas. Tenemos esa sociedad que establece esa competitividad. Yo soy mayor, yo tengo el poder, ustedes son menor, tienen que obedecer. Esa democracia que estamos vendiendo por todo lado, y en la práctica las sociedades, las comunidades minoría las sufren mucho porque no tienen voz, no tienen con qué hacer valer lo suyo. No sé, me parece que quizás va por ahí el rechazo de... No, está perfecto el análisis, sobre todo vos. Sos un hombre de color y venís de un país azotado por la pobreza y todo más, como es Haití, ¿no es cierto? Con inconvenientes y todo, ¿no? Sí, pero en el tema de Haití también, eso yo voy a contar algo que me pasó. Yo suelo a veces escribir artículos para algunos diarios. Y yo estaba en Rosario y no me acuerdo el año, pero va por el año 2014 más o menos, que salió un artículo en un diario muy famoso de Rosario, donde describen la tarea de la MINUSTAH. MINUSTAH es la fuerza de la ONU para la estabilización, entre comillas, de Haití. Yo, siendo haitiano, y yo vivía allá, y yo sé lo que pasan. De hecho, algunos de los casos más famosos es la epidemia de cólera que tuvimos en Haití, que fue por ellos que tiraron agua residuales en los ríos donde los haitianos usan para tomar. Claro. O sea, hay un montón de casos, pero yo digo eso nomás. Y que salió esa nota, yo como haitiano, yo vi la nota y no me cayó bien. Y como hablo en el nombre de muchos compatriotas que en aquel momento opinaban lo mismo. Y yo lo que hice, escribí un artículo
no para desmentir, sino para aclarar los hechos. Yo no digo que la misión fue totalmente mala, aunque podría decirlo porque beneficioso para nosotros, no creo que fue. Y yo escribí algo para dar mi verdad. Y entonces yo tuve que ir de un diario a otro, de un canal a otro, como para hacer, para hacer que escuchen mi voz. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo, y tanto en Argentina como en el resto del mundo, no están dispuestos a escuchar un Haití donde no sea la miseria, donde no sea el terremoto. Claro. Es lo que conocemos, es lo que a un modelo lo que de se Haití difundió, claro. que ya la gente ya está acostumbrado, porque lo mío no encajaba en ese En la tipo de imagen Haití, instalada, claro. a un rechazo de antemano. Ah. Y la nota murió en mi computadora. Porque lo que trataba de mostrar... No la publicaron en El País, creo que se llama, es de los Lagos en Rosario, el Lo que trataba diario. de mostrar no es un Haití empobrecido, no es un Haití donde está la miseria, donde está, no sé, todo lo que vemos a diario Claro, sí, lo que muestran. en los medios hegemónicos. Entonces, no. Y ahí también vemos otra vez la influencia de los medios de comunicación. Absolutamente. En la influencia de las masas con respecto a esas temáticas. Absolutamente. Y vos andás lo tuyo también y tus experiencias, así que bueno, las queremos conocer y bueno, ¿qué opinas al respecto, no? Sí, totalmente, hay muchas opiniones encontradas, ¿no es cierto? Desde nuestras poblaciones, las diversidades sexuales, la verdad que es amplia la discriminación que existe a lo largo de nuestra provincia, nuestro país, a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Si bien estamos contando con un país y una provincia con muchas leyes y artículos, ¿no es cierto?, que nos componen y nos dignifican como seres humanos, también tenemos dentro de nuestro mundo lugares donde nos condenan totalmente nuestras vivencias lésbicas, transexuales, de personas gays. Y sin ir más lejos, hace poco en Buenos Aires, hace días atrás, hubo un lesbicidio. No sé si han escuchado, de 4 personas, donde un vecino pone una bomba molotov, puede ser, si no me equivoco, y mata a 4 mujeres lesbianas. Si bien nosotros somos un país de derecho de muchas de estas luchas que venimos haciendo dentro de los colectivos LGBT y Q+, la verdad que muchas veces nos sentimos parte y de pronto, con un gobierno que viene muchas veces a hablar sobre de que nos da herramientas y a la vez nos saca, la verdad que no podemos contar con algo que nos dignifique como seres humanos de esa manera. Si bien venimos consiguiendo gran parte de los derechos, tanto nacionales como provinciales, para justamente dignificar nuestras vidas en salud, en educación, en justicia, en trabajo, y de repente viene un gobierno que nos quita las políticas públicas, la verdad que tenemos para debatir y tenemos para dialogar. A lo largo de este tiempo en mi vida laboral como una mujer trans, que viví una heteronorma de mi vivencia en la niñez, viví la forma de la discriminación en el colegio, en la familia, en la sociedad, en el mundo laboral y también en la política, porque soy una persona militante de un partido político. Pero esa política muchas veces que discriminó, o ese colegio que discriminó, o esa sociedad que discriminó, ayudó muchas veces a mi persona, en lo personal, justamente a poder dignificarme, a luchar por la dignificación, no solamente por mí, por también las que están atrás mío. Eso fue lo más importante en lograr esta existencia dentro de lugares políticos y, por qué no, mundos laborales como los gubernamentales. Sí, estamos viendo cosas tremendas en el mundo. En el caso de la comunidad judía, donde estamos viendo ahora manifestaciones que a los argentinos les sorprende, sobre todo los que estamos más alejados de Buenos Aires, que tenemos menos influencia de estas actitudes. Vemos, ¿no es cierto?, que universidades como la de Columbia, en París, sabemos que en Buenos Aires ya hay manifestaciones otra vez antisemitas, después de haber vivido y conocido los que peinamos canas, lo que fue el Holocausto, y yo creo que nadie lo ignora. Sí, ¿qué está pasando? A ver, me parece que lo que es el recrudecimiento del odio, de la discriminación, la xenofobia,
como vos dijiste en la introducción, es antiguo como el mismo ser humano, creo porque es parte de la condición del ser humano. Sí, claro. Lo que decías vos también, sentirnos parte de pertenencia a un grupo y el que no es parte de mi grupo también defender el grupo marcando la diferencia, la identidad, ¿no es cierto? Los míos y los no míos. A ver, históricamente el pueblo judío ha sido marcado en Occidente cristiano sobre todo como el otro absoluto, el que no pertenece a nada y es como el excluido. Si bien siempre hubo dentro de Occidente ciertas afinidades y ciertas amistades y bastante acercamiento entre las comunidades judías y el entorno de Europa, hablamos, ¿no es cierto?, sobre todo la Edad Media, la Edad Antigua, lo cierto también es que a lo largo de la historia lo predominante fue la hostilidad hacia las comunidades judías. El elemento de la hostilidad era de un componente netamente religioso y más allá de la Edad Media, por el siglo XVI, XVII, ya fue mutando, fue dejando el ropaje religioso de ese antisemitismo y fue tomando otros tintes, pero no se desprendió de Occidente, de la animosidad, de la animadversión, como se podría decir, hacia los judíos y hacia los judíos, tomando matices de tinte político, ideológico, de derechos humanos. Entonces, así como durante la Edad Media el judío era acusado por ser el origen del mal, con el mito del deicidio que es fundante en la doctrina cristiana, católica, después de todas las ramas del cristianismo, después en la modernidad se lo sigue culpando al judío de, dígase, todos los males que puedan aquejar a la humanidad. Entonces nos echan la culpa como lo que sería el chivo expiatorio, ¿no es cierto? Todos los males van directamente a los judíos. Y la cuestión es que cuando hay un chivo expiatorio, por definición, no cabe en la lógica entrar a debatir ni a razonar qué tanto sustento tiene la acusación. Porque si ya es malo por definición, es malo por definición. No es relevante si es verdad, si es mentira o como sea. Porque si no es hoy, es mañana, digamos, el malo es malo. Entonces, en la conciencia de Occidente, el judío tiene ese estigma, ¿no? Ese estigma. Ah. Entonces, hoy, por ejemplo, digo, en los últimos 150 años, en Europa sobre todo, y luego en América, la culpa del hambre en el entreguerras de Alemania se le echó a los judíos, sin lógica. La culpa del crack de Wall Street también se le echó a los judíos. La culpa de la peste negra en Europa también se le echó a los judíos, sin lógica. Y digamos, hay un patrón en Occidente que toda la culpa nos echan a nosotros. Y eso tiene, como dije recién, el elemento religioso originario. Y hoy, por ejemplo, la culpa de todo lo que es el colonialismo, la culpa de todo lo que es la discriminación y la falta de derechos humanos, también se nos endilga a nosotros. También, de alguna manera, desvirtuando lo que son las otras discriminaciones a todos los demás grupos humanos que también son foco de discriminación. Lo que pasa es que hay algo interesante que veníamos hablando antes de salir al aire, que es el tema de la interseccionalidad, y tiene que ver con diferentes como credenciales que, esto se habla mucho en Estados Unidos, tiene que ver con diferentes características que puede tener una persona que le dan como puntaje de estar del lado de los opresores o de los oprimidos, ¿no es cierto? Es una tendencia en el mundo académico de los Estados Unidos de la última década más o menos, sobre todo en el último tiempo, que divide el mundo entre los buenos y los malos. El objetivo de esto tiene un origen bueno, es una buena iniciativa, tiene buenas intenciones, que es tratar de visibilizar a las minorías oprimidas, privadas de derechos, privadas de voz, y darle más dignificación humana.
La cuestión es que lo que termina pasando es que uno no vale moralmente por sus actos, sino que uno vale por la definición del grupo al que pertenece, ¿no es cierto? Entonces, es una macana porque, por ejemplo, veníamos diciendo, el que es blanco, heterosexual, hombre, automáticamente es malo, en esta definición de interseccionalidad de la ideología woke que es tan predominante en el mundo académico de Estados Unidos. Ahora, el que es mujer, heteronormativo, homosexual o de todas las disidencias sexuales, y encima no es de color blanco, y encima no es cristiano, entonces ahí automáticamente entra en el grupo de los vulnerados, y por lo tanto, no importa lo que haga ni uno ni el otro, automáticamente ya está. Ahora, Natán, ¿qué crees que persiguen con eso? Creo que en principio, como decía, perseguían... Porque en principio, si defendés a las minorías vulnerables, no está mal. Es muy bueno. Claro. Más vale. Ahora, ¿a qué apuntan con esto? Porque debe ser bien complicado, ¿no? Como claro, algunas que cosas... a nivel redes, a nivel comunicacional y a nivel psicológico, se puede manejar muy bien a las masas de esa manera. Sí, yo creo también que tiene que ver con una cuestión de supongo que hay una dicotomía de pensamiento en realidad a lo que se quiere potenciar, porque también lo está haciendo la masa. Y la información que da tiene como un doble mensaje. Entonces, depende de quién lo potencie. No lo veo como una cuestión tan buena, digamos, ni extremadamente malo, sino de quién la potencia. Exacto, yo creo que en el mundo de hoy, un mundo globalizado, apuntar el dedo índice a un grupo determinado como malo, eso está mal. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, tenemos creencia diferente, tenemos ideología diferente y cada uno, que queramos o no, tenemos nuestros grupos sociales y entonces al apuntar al tal grupo como el enemigo o el malo y empezamos a decir, bueno, yo estoy así por culpa de tal o tal grupo y ahí así no, yo no entiendo la idea, pero no creo que podamos partir de una base así para crear un mundo mejor para todos. No. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un minutito. Bien, ya estamos en el segundo bloque de este interesante tema sobre el odio, la discriminación, la xenofobia, las desigualdades y todo esto, flagelos que azotan al mundo y que en vez de sumarnos y detrás de un objetivo que es la dignidad de los hombres, la estamos destruyendo. Juan. Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión y me prendo un poco de lo que decía Mía. Que ella, estoy de acuerdo en lo que dice, que hay cosas que vale la pena discutir y a mí me parece que es una linda oportunidad esta. Hablamos un poco de políticas públicas, de cuál será la intención de este gobierno, ¿no? Yo, sin ánimo de defender al gobierno, quiero decir mi opinión, digamos. Siempre detrás de las causas justas se esconden las intenciones que son de beneficio propio, ¿no? Nunca yo voy a decir, bueno, quiero hacer esto para beneficiarme yo mismo y entonces vótenme a mí para que yo pueda lograrlo, ¿no? Siempre voy a ir atrás de una causa justa y de algo probablemente noble y muchas veces que ya existía, ¿no? Hablando de gestiones pasadas, obviamente, pero no de una en particular, sino en general, se han utilizado herramientas que eran valiosas. Para no dar un ejemplo sensible, podemos hablar de los comedores, por ejemplo, donde se recibía la comida y una parte se vendía y otra parte se entregaba,
o se llegaba dinero para financiar alguna actividad y se lo quedaba una persona y capaz la actividad era noble, ¿no? Y dentro de esa mezcla yo siempre me pregunto, ¿quién es la persona que está equivocada, ¿no? ¿Quién está cometiendo el error? ¿El que mezcló las cosas o el que dice ahora, bueno, cerramos todo porque no podemos diferenciar, ¿no? Y obviamente, digamos, sin querer polemizar, pero para decirlo de manera concreta, si hablamos principalmente del INADI, que hablábamos que Mía había tenido participación en un momento también de ese organismo y después le pido que me dé también su opinión sobre eso. Hoy el INADI cerrado, digamos, ¿a qué obedece? Digamos, que detrás de una causa noble, que es defender los casos de discriminación y a las víctimas de discriminación, se oculta la posibilidad de poner gente que trabaje como militante para mi partido o para algún partido en particular, y bueno, se le paga un sueldo para que pueda hacer el trabajo político, ¿no? Y entonces, al no poder diferenciar o al no tener, digamos, yo creo que hubo oportunidades anteriores en otras gestiones de poder diferenciar y decir, no, bueno, si yo quiero defender esta herramienta y creo que esta causa es noble, no voy a permitir que se mezclen estas cosas y que ustedes utilicen esta herramienta para esto. Pero no se hizo. Hoy nos encontramos que ya estaba mezclado. Y también lo de... otro tema, ¿no? Pero aprovecho para contarlo, lo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros vemos que muchos países se están armando porque tienen una hipótesis de guerra mucho más cercana de lo que teníamos antes, ¿no? A partir del conflicto de Rusia-Ucrania, muchos países de Europa se están armando y Argentina también. Hace poco se hizo muy conocida la compra de aviones y, bueno, ahora se está pensando, creo, en comprar barcos también y cosas para defender el mar. Yo creo que lo importante es definir el objetivo de para qué se hacen esas compras, ¿no? Los aviones es para defender el cielo, ¿no? Defender el espacio aéreo, como por ejemplo del narcotráfico. No son aviones preparados o pensados para invadir un país extranjero. No es el objetivo del Ministerio de Defensa hoy. Y los barcos para defender el mar, digamos, para defender el espacio de mar soberano que tiene la Argentina, que muchos países extranjeros utilizan o se ponen en el límite para hacer una pesca excesiva, digamos, y explotar recursos que son nuestros. Adrián, vos querés contestar, así que no es una escuela primaria. Mezclé dos temas, perdón, pero bueno, aprovecho para... que querés arrancar, ¿no es cierto? Pero no. Sí, estoy ahí. Muy rico lo que dijiste, pero por ahí pienso, ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con el punto de transición entre la nada y el todo? Yo, como sociedad, ¿puedo pensar en la protección aérea o marítima cuando la mía no está en eje, claro, cuando mis propios derechos se vulneran permanentemente, donde la igualdad no tiene que ver si está o no un derecho que es adquirido, porque también se corta, y siempre las veces que se corta por lo más finito. ¿Y qué es lo finito por ahí? Entonces, está buenísimo lo que decís, pero eso me quedan como esas incógnitas o esa situación. ¿Qué pasa con lo que pasa en el trayecto de un extremo y el otro? ¿Cómo lo calificás eso? ¿Es discriminación? ¿Es lo que yo dije al principio, es el deseo de poder y el sometimiento de alguno sobre otro? Él dio un ejemplo de los comedores. Sí, por sí, ejemplo, sí, el más fresco, el que más fresco, y pensar en que está mal, digamos. Claro. Y es eso, hay dos extremos. Está digamos, echa la trampa, muchos dicen, ¿no? Pero está la persona que adquiere o que tiene ambiciones en relación a ese comedor, que pueden ser ambiciones socialitarias o ambiciones propias. Y ¿qué hago yo como Estado qué evalúo yo como Estado para dárselo? ¿O cómo controlo eso? Ese espacio, ¿qué pasa con ese espacio? Entonces, el extremo de erradicar todo, sacarlo, me pone en un lugar donde cuál sería mi lugar como ser y como individuo en relación a los derechos que vulnero hacia el otro, digamos. En esas instancias me parece que hay dos cosas, la social y la personal. La social es la atención y la personal es lo que quedó en el bolsillo, ¿no? Porque están apareciendo, si existían comedores
que no llegaba la guita, alguien se la quedó. Totalmente. ¿No es cierto? Creo que- En Pero, detrimento de... ¿Qué pasó en el medio, digamos? No, claro, por eso, ahí tenés lo personal, ¿no es cierto? Sobre lo social. Yo creo Ahora, que en si ese esto caso, sucede así, en ¿eh? ese caso, a nivel... ¿cómo Sin se ánimo dieron de las- entrar en un terreno político. No, ¿cómo se dieron las políticas públicas? Vuelvo otra vez a Claro, las políticas públicas. No se hace algo de manera... Cuando es algo... un bien público, lo hago un patrimonio personal, Claro. digamos, hay alguien que habilitó eso. Sin duda. ¿Qué pasa ahí, digamos? Claro. La verdad que como hoy hablábamos, de un extremo al otro, ¿no es cierto? Y en ese extremo de uno al otro, como vos bien decías, están las vulnerabilidades. Totalmente. Y afecta totalmente, por ejemplo, en mi condición, Claro. no personal, sino en la condición de colectivo, afecta a las personas que justamente estamos buscando socializarlas y justamente incluirlas. Y en esa inclusión hablo, por ejemplo, de un gobierno o de otro, o de la gestión o de otra gestión. Las políticas públicas son muy buenas en un gobierno. Ahora, que hubo errores o que hay errores, existe el error. Lo que nosotros como gobierno y como estados tenemos que lograr es justamente erradicar, justamente hacer y buscar la igualdad de estas personas en estado de vulnerabilidad. Hoy me toca muy de cerca de que las personas de mi comunidad, ¿no es cierto?, principalmente travestis y trans, que es lo más perjuicioso en encontrar el mundo laboral, que es lo que más lleva a llevar a la situación de la prostitución, llevar a la situación de las enfermedades sexuales, llevar a la situación de las drogas, llevar a la situación del suicidio. Porque muchas veces lo he dicho, cuando un Estado falla y cuando fallamos como sociedad, lo que nos adopta es el suicidio, la droga, el alcohol y todo lo que nos puede llegar a rodear. Por eso, vuelvo a las políticas públicas. Las políticas públicas son importantes. Por supuesto que hubo errores, por supuesto que hay que mejorarle, pero en esa transición de errores de un extremo al otro, cometemos el error de involucrar a estas personas y no darles las posibilidades. Porque si yo tengo que hablar posibilidades, somos muy pocas las que tuvimos la posibilidad. Ahora, las demás personas todavía se siguen prostituyendo. Todavía la cifra en la mujer trans en la prostitución no llega a los 40 años. Terminan padeciendo una enfermedad, terminan matándoles en travesticidios en la calle por el causa de la prostitución. Entonces también tenemos que hacer una mirada inclusiva del gobierno que fuese y que esté. La posibilidad se tiene que dar. Claro, eso es lo transicional. Ese es el Permiso. punto, digamos. Algo que creo que estaría bueno en general bajo todas estas temáticas es como dejar sentado en la base de que, y por ahí vengo con más preguntas que respuestas o puntos finales, es que tenemos que diferenciar en la educación que reciben las personas, en las opiniones personales que todos tenemos con respecto a esos temas, independientemente de lo que el Estado esté garantizando o no, porque por más que el Estado diga como que todos los trans, por ejemplo, que era la temática, puedan tener un puesto estatal por una ley de cupos y demás, después a la persona que va y es asistido por un trans en cualquier ámbito de gobierno o en lo público, en lo privado inclusive, por ahí se siente incómodo, entonces es como una falta en la educación que cada uno recibe en la casa. Y a mí me pasaba, hay un local en Resistencia que vende ropa femenina, que es el único local, yo creo, que tiene empleadas trans, y me pareció increíble porque sí considero que en locales de ropa o peluquería son los únicos lugares que suelen trabajar que no son en la prostitución, que se la suele ver, y me pareció increíble, me pareció genial que consigan trabajo ahí, pero también veo la discriminación desde la sociedad, que es como la falta de educación en las casas, para mí la gran problemática, más allá de lo que el Estado te puede decir, porque también, o sea, ¿cómo promovemos
para mí no es culpa del Estado, de eso voy, para mí es culpa de la formación en las casas, de lo que se enseña en las casas, de los chistes que se hacen, los que vos recibís en tu hogar, en el día a día, de lo que escuchás que dice tu papá, tu mamá, tus abuelos, más que de lo que el Estado te pueda estar permitiendo, ¿no? A través de una reglamentación o un puesto, digamos. Te cuento Sí. porque yo soy el más veterano acá. Cuando nosotros éramos chicos, ¿no es cierto? En una sociedad, esto es una sociedad patriarcal y machista, hace 60 años atrás era muchísimo más, ¿no es cierto? Al homosexual, el homosexual, te estoy hablando, era un tipo que trataba en lo posible de ocultarlo. Es decir, era un castigo, la sociedad lo castigaba, lo mismo que la prostitución y todo, lo castigaba de verdad. En las familias, ¿no es cierto?, de antes, no se hablaban de estos temas en la mesa. Con lo cual, todo esto de trans y qué sé yo, que no es nuevo, pero sí está difundido en estos últimos tiempos. Entonces, ¿hasta qué punto los papás, no de mi generación, pero sí hablemos de 30 o 40 años, que no vivieron esta revolución que está viendo ahora, pueden transferir esa educación a los chicos de aceptación y todo lo demás? No lo sabemos. Hoy estábamos hablando fuera de cámara de los hijos con 2 papás o 2 mamás. Cuando vino el obispo acá una vez que hicimos un programa sobre esto, estábamos hablando, entonces él tuvo una metáfora. Díganme, ¿no es cierto?, 2 papás que adoptan un chico, ¿quién le da la teta? Fíjate, ¿no es cierto? Y esto te estoy hablando hace 10 años, es decir, esto es muy novedoso, o sea que yo no sé cuáles son las evaluaciones que podemos hacer y yo no sé, mis nietos que tienen otra integración en la escuela, donde van ya chiquitos, en tu escuela también van chiquitos de personas del mismo, hijos de personas del mismo sexo, ¿cuál va a ser el comportamiento y la aceptación? Porque los niños, sobre todo en la escuela, vos no me vas a dejar, Martín, son tremendamente crueles, son inocentes, dicen lo que sienten y transmiten lo que reciben en la casa, ¿no? Y al mismo tiempo no. ¿Eh? Que al mismo tiempo no. Yo veo que hoy en día hay infancias o adolescencias mucho más inclusivas y también Claro. depende de la Amorosas. crianza. Claro. Amorosas a que mí aceptan. recientemente lo que me acaba de pasar ahora el 12 de marzo, cuando integro dentro de la legislatura, soy un personal de 15 años de la legislatura chaqueña, un pastor salió en las vías de TikTok a decirle al gobernador que no podía yo ocupar ese lugar porque justamente era una mujer trans. Por supuesto que se viralizó, digamos, entonces salí a aclarar con algunos medios de prensa que me han llamado, salí a aclarar que era un personal de 15 años y que tomaba un cargo justamente en la legislatura para trabajar. El problema del pastor conmigo era que yo iba a adoctrinar los niños y las niñas, porque el cargo es de género, diversidades, familias, niños, niñas y adolescentes. Pero yo con los 11 diputados que trabajo y los 32 asesores, yo no tengo ningún tipo de opinión entre ellos. Yo preparo reuniones, pedido de opiniones, preparo actuaciones simples, proyectos, leyes, pero yo no tengo el debate con ellos ahí adentro, yo solamente los organizo. Y este hombre no entendía esa posibilidad por primera vez que estaba teniendo la legislatura chaqueña, cuando yo ya soy un personal de planta de la legislatura. Claro. ¿Y cómo te sentiste? Y por supuesto, ¿no es cierto?, al escuchar mi propia familia, porque encima lo escuchó mi familia primero, me fue chocante, si bien he pasado muchos momentos de discriminación, pero lo que a mí más me afecta es a las personas que tenemos detrás de nuestros colectivos, donde nosotros justamente estamos buscando la inclusión en este Estado, buscando la inclusión en la propiedad privada también, porque justamente también tenemos que dignificar desde esa propiedad privada, porque también nos tiene que dar la posibilidad, y no solamente un Estado y estar viviendo un Estado, las posibilidades tienen que ser amplias. Claro. Entonces, lo que deja el mensaje de este pastor, ¿no es cierto?, si bien es un eclesiástico, uno que justamente se dedica a la vulnerabilidad de las personas, ya sean espirituales, económicas o sociales, también es la posibilidad de darnos a nosotros y mostrarnos un camino. ¿Por qué no acercarse él a mí y poner en práctica, tanto yo como con él, prácticas de vulnerabilidades, de justamente lograr sacar de las vulnerabilidades a esas personas? Pero no fue así. Entonces yo lo invité a este pastor, a la legislatura, que vea cómo trabajo, que vea mi trabajo,
pero él estaba empecinado en que una mujer trans no podía ocupar este lugar. Pero entonces se mete con mis genitales, no se mete con mi tus trabajo, facultades. no está mirando cómo realizo un trabajo, Claro. está mirando Claro. mis Sí, genitales. te está Y eso es calificando lo el que me sexo, molesta en estas épocas, en estos tiempos. Y más que venimos dándole justamente las luchas importantes para lograr la dignificación en los seres humanos, principalmente en las mujeres trans. Mía, y lo importante que sería que sí estés en los debates, ¿no? ¿Cómo? Que lo importante que sería que estés en los debates, que puedas Sí, participar. por supuesto, porque por eso- no es adoctrinar, sino poder poner una semillita de poder formar a alguien, de poder Totalmente. que esta voz y que este pensamiento y que este estilo y que esta decisión de elección de género tenga que ver con la posibilidad de mirar a los demás, digamos. Sí, por supuesto. Porque, bueno, en la psicología, allá en sus años, también es más, estaba dentro de los libros de psiquiatría como aberraciones, enfermedad, enfermedades, sí. ¿sí? Totalmente. De hecho, en Perú en estos días Muchos lo incluyeron años. como Lo una excluyeron. enfermedad. Incluyeron Lo incluyeron de nuevo. como una enfermedad Sí, sí. mental. Fíjate cómo retrocedemos. Ya no más. En De la Perú. misma manera En estamos Perú acaban de retrocediendo decir. en Sí, nuestro hace país. una semana. Ahora, pues. Después de las luchas que nosotras y nosotros venimos entregando. Nosotros tenemos que dignificarnos. Nosotros no nacimos con sangre azul ni verde. Tenemos la misma sangre. Y hay una constitución nacional que ya nos avala como seres humanos. Yo no tengo por qué andar luchando por una ley. Porque tengo la misma posibilidad que cualquiera de ustedes que están acá. Totalmente. Hay dos puntos. Pero hacemos referencia justamente por la discriminación que existe, por el acto homofóbico que existe hacia nuestros cuerpos. Eso es lo que nosotros venimos y mostramos a una sociedad que nos brinde la posibilidad. No, pero iba a decir solamente que no en defensa del pastor para nada, porque no me siento incluida en esa representación, pero yo también soy cristiana evangélica y así como estoy segura que no me siento representada por él, vos también te habrás pasado que no te sentiste identificada con alguna de las cosas que alguna compañera trans tuya dijo, eso como comentario extra nada más, pero para decir que no por ser pastor y evangélico representa a toda la comunidad. Claro, pero es evangélica. lo que vos decías. Él usó las redes y la comunicación para dar ese lugar. Sí, sí. Y eso hizo, digamos, Sí, se no, viralizó y se no, hizo. no Cuando lo hablaba de defiendo a líderes, él, digamos. El tipo habló en representación de. Claro. Igual, primero, el tema de la dignificación humana desde la perspectiva del judaísmo, vos lo pones en términos de que por dentro de cada uno de nosotros corre sangre del mismo color. Desde el lenguaje del judaísmo, todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del mismo Dios. Es lo mismo, digamos, desde Claro, el lenguaje bíblico, ¿no es cierto? En ese sentido, hay una metáfora en el judaísmo que dice que una persona de carne y hueso hace un molde para acuñar monedas y con ese mismo molde acuña todas monedas exactamente iguales. Mientras que Dios acuñó un molde para acuñar al ser humano y todos los seres humanos acuñados con ese molde le salen todos idénticamente diferentes. ¿Sí? Claro. O sea, es decir, la idea bíblica de que Adán y Eva son los primeros seres humanos primigenios está muy lejos de ser una cuestión con intenciones científicas. No tiene que ver con una cuestión científica, tiene que ver con una cuestión simbólica, Religiosa, bien. Metafórica. metafórica y valórica Claro. para enseñarnos específicamente que todos somos creados en base a la misma base y que a su vez todos somos exactamente diferentes. Totalmente. Y con lo que vos decías, claro, también hay opiniones de líderes del mundo judío con las cuales yo puedo no sentirme identificado. Y creo que a todos nos pasa. Y yo no sé si ese pastor lo habrá dicho en representación, no sé, desconozco si ese pastor Habló de la puntual- representación de las iglesias, sí. Sí, pero ¿a qué voy? Yo no sé si ese pastor, le conozco, si puntualmente tiene un lugar representativo, o quizás sí, no sé. Lo O que digo No lo figurativo. conozco. Claro, o él cree que A él ver, representa, o cada sea, uno que habla con su voz que viene a manifestar una representatividad a lo que viene a decir. Eso creo que es natural.
Y me parece que el efecto de la viralización de las opiniones hace que lo más picante pegue más fuerte. Claro. Qué lindo sería escuchar opiniones. Yo sigo, no sé qué, sigo Instagram de Pastoral de Diversidad de Género, que me parece súper interesante lo que plantea grupos evangelistas y católicos también sobre la diversidad de género como medidas de inclusión. Y entonces hay también, entonces, qué lástima que se viralicen las cosas que... Claro. La Y ahí- comunidad claro, judía también tiene que ver. abre la inclusión Más de vale. Trump, por ejemplo, ahora. Vos dijiste recién, tenemos en la comunidad bastante diversidad de género. Somos una comunidad pequeña, entonces, digamos, nada, Sí. poblacionalmente la diversidad es proporcional. Pero sí, obviamente, dentro del gran espectro del judaísmo hay sectores que son más abiertos, sectores que serán menos abiertos, pero la tendencia, felizmente, en mi opinión, es que hay cada vez más apertura a la diversidad de género, por ejemplo. Entonces, Yo vamos bien. tengo una opinión totalmente sobre las iglesias y las diversidades. Si bien vivimos en este mundo todos juntos, todas y todos juntos, yo nunca enmarqué la iglesia en siendo lo peor para nuestras comunidades. Yo respeto muchísimo las iglesias. Yo lo que siempre fui es a un derecho jurídico de lograr las posibilidades que cualquier persona las puede tener. Y creo que por ahí se malinterpreta en los temas religiosos o eclesiásticos de que nosotros tenemos que vivir como una Biblia lo dicta, ¿no es cierto? Y yo en eso separo totalmente las vivencias de las personas, porque nosotros podemos creer en el sol, en la nube, en la tierra, en la planta, en el animal, en lo que fuese, y son creencias personales. No tienen que ser obligadas totalmente, justamente en temas espirituales. Cada uno puede pensar y creer de la manera que más le guste. Ahora, lo que yo lucho y trabajo es por la dignificación del ser humano y por justamente los derechos adquiridos y jurídicos que nosotros podemos lograr. Porque yo no quiero mañana estar en un lugar y morirme en una cama a la intemperie. Yo quiero tener un sanatorio, yo quiero tener un hospital, yo quiero tener un mundo laboral, yo también quiero dignificarme como ser humano, yo también quiero tener la posibilidad y no ser excluida de este mundo laboral. Eso es a lo que yo voy. Por eso muchas veces creemos o creen que nosotros estamos muchas veces en contra totalmente de la iglesia. Yo en lo personal nunca estuve en contra. Al contrario, cada uno puede creer en lo que más le guste. Ahora yo lo que busco es justamente la integración bajo los métodos jurídicos que nosotros como seres humanos podemos conseguir. Me gustaría... Adelante. Sí. No, justamente yo iba a decir que yo creo que primero eso debe pasar por la educación, pero antes de eso tenemos que hablar menos y escuchar más, porque no hay nadie que Sí, puede hablar nadie puede hablar de una persona que uno mismo. Y el error que la mayoría comete es primero creer que tienen derecho a todo y que van dando algo a esa persona. Por ejemplo, el derecho de la mujer a votar, que antes los hombres pensaban que tenían el derecho a todo y bueno, te ofrezco algo, ahora sí puedes ir a votar, cuando es un derecho que tenemos nosotros, o sea, todos nosotros. Y otra cosa es que antes de eso, para educarnos, que recibimos dos tipos de educación, la que nos dan y la que nosotros elegimos darnos a nosotros mismos, que la escucha, como dije, que es tenemos que desconstruirnos, sacar los prejuicios para conocer bien a la persona. Lo que me dice, yo, bueno, vos sos así, me dices así, y en base a eso yo voy a educarme. Es como salir de viaje. Yo me voy a un país, no conozco nada, no tengo prejuicio, y bueno, estando en el país, yo voy conociendo a ese país. Y yo creo que debería ser la actitud que cada uno debería tener al principio, antes de conocer, no poner un prejuicio como, bueno, esa persona es una persona negra, bueno, es así, es así, es así. Esa persona es una mujer trans, es así, es así. O sea, que yo ya tengo mi prejuicio, ya tengo una idea prefabricada que si lo encuentro
es verdad, si no lo encuentro, esa persona está del lado equivocado. Me parece que todos nosotros lo hemos hecho algunas veces. Nos cuestionamos de esas ideas prefabricadas, que tenemos un montón de prejuicios inconscientemente que reproducimos día a día en nuestras relaciones con las personas diferentes. Si lo Claro, podemos por eso decir era así. la importancia de que ustedes estén acá, porque ustedes sí lo han sentido en carne propia, vos también. No sé si vos sentiste alguna vez en carne propia que te han discriminado. A nivel profesional. No, no, bueno, ¿Persona? no, a nivel profesional No, porque es hay una mucha- competencia, es una rivalidad, pero no, porque- como persona, no como profesional. Sí, ¿Sí? sí, en diferentes situaciones. Bueno, yo en mi curiosidad desde muy pequeña he pasado por colegios con mayor cantidad de compañeros judíos. Después terminé con un colegio adventista y me formé en la Universidad Católica, Bueno, por ejemplo. Y en esas situaciones, pero lo mío era inquietud, preguntar, saber. Y sí, se marcaba mucho. Y más en esos tiempos se marcaba mucho. ¿en tu calidad de mujer? En la calidad de no formar parte de la colectividad, digamos. Claro, de ser exclusión. de esa religión, digamos. Sí, las Entonces, colectividades judías hace muchos años eran muy cerradas, es cierto, ¿no es cierto? Yo vivía en Buenos Aires y teníamos amigos judíos, pero la colectividad propiamente dicha, ¿no es cierto? Nos invitaron a las fiestas porque éramos muy amigos, pero éramos los únicos católicos que participaban de las fiestas, ¿viste? Éramos 2 o 3. Eran muy cerrados, donde todavía se mantenía que las hijas o los hijos se tenían que casar con una judía o con un judío. Y no hace mucho de esto, 50 años. Me nace pensar lo que vos decías de la comunidad QOM al ver su propia cultura históricamente vulnerada por la cultura que los encuentra y que pretende o que intenta hacer acciones que a los ojos de la otra cultura son de integrarlos, pero a los ojos de la cultura minoritaria atenta contra su propia cultura que pretenden y que buscan mantener. Claro. Entonces, ahí lo que vos también decías, ¿no es cierto? El de afuera piensa que le está haciendo un favor a la minoría, cuando en realidad la minoría está bárbara viviendo su cultura. No está necesitando que el de afuera venga a salvarlo. Claro. Esa salvación es una salvación proselitista. Y justamente, vos sabés que el tema de que las comunidades judías, hoy ya mucho menos, pero es así como vos decís, hace 20, 30, 40 y quizás más años, éramos más cerrados, pero también es medio como relativo eso. Tenía que ver con que somos comunidades que inmigramos del este de Europa o del norte de África. No vinimos a la Argentina a hacer la América, vinimos a Argentina a buscar algún territorio donde no nos masacraran. Es decir, vinimos los que pudimos sobrevivir de los pogroms de Europa. Algún hermano, algún tío pudo zafar de las masacres, de las matanzas, de las persecuciones, logró tomar un barco con una visa y un pasaporte falso y pisó Argentina y se quedó. Entonces, se encuentran 2, 3, 10, 20 judíos acá en Chaco, y más vale que necesitamos hacer una colectividad en donde nos fortalezcamos entre los vínculos. Y eso que vos decís, que es muy importante para la comunidad judía, eso de la endogamia se llama, ¿no es cierto? Casarnos entre judíos, creo que es básico para cualquier cultura que busca fortalecer y preservar una tradición, el hecho de que se pueda formar la continuidad a través de la formación de familias que estén dentro de la misma tradición. Calculo que para un evangelista que vive con fervor y con intensidad su propia cultura, debe ser importante que se casen entre miembros de la misma comunidad. Lo mismo que para un musulmán, que para alguien que es inmigrante de japoneses, que sea importante mantener el sentido de pertenencia para conservar cultura, para conservar hábitos, para conservar lenguaje, tradiciones, etc. No tiene que ver con una cuestión de cerradez en el mal sentido, sino al contrario, cerradez para
que prevalezca, ¿vos sabés? Que prevalezca la diversidad, porque para el judaísmo es importante la diversidad. Y de hecho, si uno se fija, todas las tradiciones del judaísmo, todas las festividades del judaísmo, lo que hacen es celebrar la diversidad. De hecho, Hanukkah celebra la diversidad, Pesach celebra la diversidad, Sukkot celebra la diversidad. Ese es un elemento súper interesante. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en un minutito. ¿Cómo es? Ya estamos en el último bloque. Bueno, dale, Juan. Bueno, si se me permite, yo quería contar una experiencia que creo que es positiva, digamos, desde mi experiencia en Italia, que siempre hablo de eso, pero bueno, es lo más reciente que me pasó. Nos sucedió que teníamos un grupo de nuestra comunidad, yo soy católico, era nuestro grupo de la iglesia, a mí me tocaba ser el coordinador, ¿no? Y uno de nuestros guías espirituales, digamos, nos propone incluir a un muchacho que éramos todos extranjeros, digamos, él también, éramos todos extranjeros ahí en Italia, y nos propone incluir a un chico y nosotros decimos, ah, buenísimo, que eso, que se sume, y después él nos cuenta que era gay, ¿no? En el primer encuentro que tuvimos. A lo que uno de nuestros guías se reúne conmigo personalmente y me dice, che, vos le preguntaste a los chicos si ellos se sienten cómodos con que se sume este muchacho, ¿no? Y yo lo cuento como fue, ¿eh? No estoy evaluando, ¿no? Y yo le dije, mi respuesta fue no les pregunté y no les voy a preguntar tampoco, porque no sé qué voy a hacer si me dicen que sí les molesta, digamos. O sea, no lo voy a echar, digamos. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar si no voy a actuar en consecuencia si a alguno le molesta, digamos? Y dentro de ese grupo, aparte de que era yo del argentino, había un brasilero, había una persona de Medio Oriente, ¿no? Era un chico católico, pero culturalmente de un país de Medio Oriente, no voy a decir cuál, pero se entiende que culturalmente para él, en su país es algo que no está permitido hablar con una persona homosexual, ni relacionarse, ni hablar. Si él dijera en su familia que fuera homosexual, corre riesgo de vida, digamos. Entonces, evidentemente, ahí va a haber algún conflicto ahí, ¿no? Desde mi concepción cultural, yo sabía que acá iba a haber un problema, ¿no? Bueno, todo el año compartimos juntos esta experiencia de comunidad. Básicamente el encuentro consistía en contarnos experiencia de vida, él nos contó su experiencia, este otro muchacho también contó su experiencia, parecía como que estaba todo bien, hasta que un día los cita a hablar personalmente, ¿no? Se juntan ellos dos solos y lo invita a tomar una cerveza normal. Y ese día este chico de Medio Oriente le contó la verdad, le dijo, mirá, el día que vos llegaste, para mí yo sentía que no iba a poder, sentía que me tenía que ir de acá, que no podía hacer otra cosa, digamos. Y gracias a que vos viniste, yo me di cuenta que vos sos una persona de bien y que me enriquece culturalmente a mí, y me encuentro que ahora no puedo encontrar en otra persona lo que encuentro en vos, digamos. Y esa frase fue como mortal, ¿no? Porque venía de una persona que este muchacho, chico gay, digamos, estaba totalmente acostumbrado a que lo discriminen. Él venía a contarnos su experiencia, digamos, estaba muy curtido, digamos, no es que esto le iba a hacer una cosa especial en su vida, pero para este chico de Medio Oriente fue todo un cambio, digamos, fue la experiencia de su periodo ahí, ¿no? Y esta es una experiencia que salió bien y podría haber salido muy mal también, ¿no? Podría haber habido alguna falta de respeto o algo así. Pero yo como mensaje creo que hay que animarse y hay que incluir dentro de nuestro ambiente familiar, porque en ese momento ese grupo era nuestra familia, éramos 5 extranjeros en un país europeo que en ese momento me tocó a mí ser minoría y es muy diferente, digamos, la experiencia que se vive y uno necesita encontrarse con personas que están viviendo la misma experiencia que uno para entenderse, ¿no? Para mí esa experiencia fue muy positiva
Y creo que hay que animarse a tener esa experiencia, incluso aceptando que algunas pueden no salir tan bien, digamos. Claro, para sumar. Sí, exactamente. Se demuestra que hay un montón de estudios que lo demuestra que esas formas de discriminación y de odio son mayormente por la ignorancia, porque no sabemos realmente el otro, y en base a las experiencias, cuando dos personas o más estén conviviendo y compartiendo juntos, y ahí están tratando de ver, es como la alegoría de las cavernas de Platón, que dentro de su caverna ven la sombra afuera y piensan cualquier cosa, pero cuando se animan a salir y a conocer realmente esas personas, ahí sí generan nuevos, digamos, contactos, generan nuevos sentimientos hacia esa persona. Y otra cosa también que iba a agregar en respecto a lo que dijo el compañero, y yo creo que de lo que estabas hablando también tiene que ver con la inmigración, y donde que uno puede ser uno mismo dentro o sea, ser sí mismo dentro de la diversidad. Y no hace falta. Y también Yuval Harari, un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que está muy bueno, que él plantea eso, donde choca el pluriculturalismo contra el nacionalismo. Y cuando un inmigrante, por ejemplo, yo llego a la Argentina, tengo que integrarme en esa sociedad. Es lo que los nacionales quieren, que vos te integres en esa sociedad. Eso significa que yo tengo que perder algo de mi cultura para adoptar algo de la cultura argentina. Y ahí uno se pregunta, ¿cuánto tengo que perder para integrarme? ¿Y cuánto tengo que ganar para integrarme? De hecho, estoy escribiendo un libro que debe salir el mes que viene, o no sé, 1 o 2 meses, que hay una problemática dentro de la comunidad haitiana, y creo que eso pasa dentro de un montón de comunidades acá también, que cuando te dicen que vos no sos argentino, y qué haces acá, o todos esos temas, y cuando tu hijo que nace en Argentina, que es un argentino de ley, pero que tiene todos los rasgos distanciados del modelo argentino, que yo digo un modelo imaginario, porque la mayoría de los no argentinos... tenés hijos. No, todavía no. Porque la mayoría piensan de lo que en todo el tiempo que tengo acá, el argentino típico que describe es un argentino que tiene los rasgos fenotípicos europeos. Sí, claro. Y cuando ahora ven uno que nace acá, que tiene todos los rasgos fenotípicos de un africano, y te dicen, ¿de dónde sos? Y ahí viene ese cuestionamiento. Yo soy argentino, yo nazco acá, y yo no nací acá, yo no conozco ningún otro país. Claro. ¿Por qué me preguntan como eso? un oriental, no sé Y ahí, si es japonés. y el ¿viste? padre también, los padres también tienen ese mismo cuestionamiento. Claro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo pelear por el lugar de mi hijo en la sociedad, o debo huir para que podamos sobrevivir? Quizá ella tenga una respuesta, ¿no? ¿O no? Difícil. Difícil. No, la verdad que hay un punto que me quedó de lo que dijiste anteriormente también, que son los prejuicios. Claro. Y esto que nos compete a cada uno de nosotros, porque el mayor prejuicio, el mayor miedo, y para mí existen diferentes tipos de miedo, pero hay uno que es el más perjudicial para el ser humano, que es el prejuicio hacia uno mismo, y el miedo que paraliza, que no me deja accionar, y por más conocimiento que yo tenga, siento la duda de que si lo que yo voy a hacer va a estar bien, pero ¿va a estar bien para quién? ¿Para el otro? ¿Para la sociedad? ¿Para la mirada de quién? ¿O qué es lo que yo voy a enriquecer como persona y como ser? Prejuicio auténtico. Entonces, ese es el inicio del prejuicio. Claro. Del prejuicio y de ese miedo que hace que en conjunto sean una bomba que me lleve a instalarme en una sociedad por la mirada de los demás, digamos. Y no por esto que vos venís planteando, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Qué salvo primero? Lo que vos sientas, lo que vos pienses.
porque la gente desde afuera va a tener juicios y va a tener prejuicios y van a haber un montón de normas en el medio. Ahora yo pregunto, si él asume lo que vos estás diciendo, Ujú. ¿bajo qué costo? Porque si no cede, no se integra. Y si no se integra, no progresa o no se puede desarrollar en función de las necesidades propias que tenga. Sí. Digo, vos lo habrás vivido, no tengo ninguna duda, ¿no? Sobre Sí. todo cuando llegaste. Y una cosa que es fundamental es que sabemos que cada uno tiene lo que se llama su identidad. Y en este proceso, cuando te piden esa integración, muchas veces tiene que ver con, es lo que también habla el compañero, o sea, no es una cuestión de estar cerrado o estar abierto, pero yo quiero ser yo mismo, tengo mi cultura y todo. Obviamente estoy en una sociedad, tengo que convivir con lo de la sociedad, tengo mis deberes y hay leyes, hay los derechos y todo, pero no tengo que fingir ser un argentino para poder integrar, o no tengo que dejar de ser haitiano para integrarme. A eso me refiero con el prejuicio propio. Y si mis hijos también están en el país, tienen derecho tanto a ser haitiano y argentino a la vez. Y Claro. lo que planteas está bien, pero cuando todo eso se transforma en algo mayor, ahí está el problema. Yo hace 2 años que escribí una nota sobre el sistema de educación de la Argentina, pero con una mirada hacia los afros. Yo tengo un montón de sobrinos, yo digo sobrinos también a los hijos de mis amigos, que hay una obra que creo que hacen en mayo, no me acuerdo la fecha exacta, pero en mayo, que a todos le tocan el mismo rol, sea en Resistencia, en Rosario o en Buenos Aires. El de la paisana. Y el punto común que tienen todas es que todas tienen esa piel afro. Y inconscientemente, es mi punto de vista, que están diciendo a esas niñas, por ser de este color y por ser así, ese horror es lo que a ustedes le toca en la sociedad. Sí, claro. Y yo no estoy exagerando porque Claro. hay una plaza en Buenos Aires, Barracas, por el barrio Barracas, cerca de una estación de trenes, en una puerta a un restaurante, y eso es lo que me chocó, que hizo que escribiera el artículo. En la puerta hay una imagen donde hay un grupo de hombres sentados en una mesa de color blanco, en la imagen se ve, mientras a una mujer de piel negra en la imagen que tiene la misma ropa que les toca cada mayo a mis sobrinas y con una bandeja de empanadas en la mano. O sea, capaz que es algo inocente. No, Yo no estoy juzgando está a las maestras claro, por sí. dar ese papel a las Y es niñas. histórico. Pero es muy reflexivo también que cuestiona como sociedad digamos, no voy a juzgar toda la cultura, pero de algunas prácticas prejuiciosas que tiene la cultura que Claro. nosotros ni nos damos cuenta, como por ejemplo los negros de tal cosa, por ejemplo los negros del alma, por ejemplo, hay un montón, Sí, sí, hay sí, un montón de sí, cosas sí, que podemos sí, tal cual, cuestionar, sí, es cierto. que Los judíos quizás también. nosotros lo damos por sentado, pero que detrás de eso no son tan inocentes. Por ejemplo, para terminar, yo tengo una de mis sobrinas que estaba en la escuela de Buenos Aires, que después de la escuela me dice, tío, ¿por qué el color piel no es el mismo que mi color? Que en la escuela le enseñan que tal color es el color piel, mientras que el color piel no es su color piel. Entonces, hasta en la educación hay ciertas cosas Sí, que claro. tenemos que recuestionar y reenseñar. Y para cerrar y responder bueno, no responder y volver a lo que había planteado antes, es que de tantas cosas que chocan, de tantas cosas que van en contra de nuestra identidad, de nuestra cultura o de nuestros pensamientos, yo creo que el debate es fuerte. No es ser uno mismo, no ser uno mismo solo no basta, sino que también la sociedad en la que vivimos también tiene que ser un poco más tolerante y tiene algo de empatía para
hacer que cada uno tenga su lugar en la sociedad. Totalmente. Pero me parece que lo explicaste súper bien, digamos, tal vez yo no fui clara, pero se nota que tenés tu esencia y no vas al prejuicio de lo que te dan los demás, sino cómo vos lo podés manejar o cómo vos podés asentar tus ideas, tu identidad, y a raíz de eso empezar a vincularte desde ese lugar. Entonces vos marcás el respeto, vos marcás el límite, y obviamente que te vas a chocar con esa otra sociedad, pero que eso no te haga perder tus principios y tus deseos, digamos. Bueno, hablando de los perjuicios, ¿no es cierto? Los perjuicios para adentro y los perjuicios para afuera. Yo me acuerdo en mi preadolescencia, ¿no es cierto?, un gran desafío que era el empezar el secundario. El desafío de enfrentar un montón de cosas donde a lo largo de mi vida tuve que enfrentar el desafío del mundo laboral, el desafío del mundo político, Claro, en la escuela el desafío secundaria. del mundo social. Y me voy, ¿no es cierto?, a hoy, a estos tiempos y a estas épocas de la educación sexual integral, que muchas veces estuvo, ¿no es cierto?, en temas de debates. La educación sexual integral es una educación, justamente la palabra lo dice, de integración, de integrarnos, de entender, de comprender al otro, que son las posibilidades que el otro debe tener y la que yo debo tener para respetar. En esas posibilidades entran las personas de las comunidades, como por ejemplo los pueblos originarios, las personas afroamericanas, las personas de las diversidades sexuales, ¿no es cierto? Son desafíos a los cuales nosotros como seres humanos y como vida social que tenemos, nos integramos. Esas épocas en las que yo vivía en la preadolescencia y adolescencia de un secundario, yo tenía que soportar las palabras directas que eran hacia mí, y pido disculpas por las palabras. Antes eras puto y eras trolo. Sí, sí, Esas eran claro. las palabras que a nosotros nos definían como seres humanos. Esa era la palabra que lastimaba a nuestra población, a nuestra comunidad, a nuestra persona. Y eso es lo que viene a dignificar en la educación sexual integral. ¿Qué quiere decir? Que también podemos ser diferentes e incluirnos en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, pero también tenemos que entender que hubo una época pasada donde la discriminación fue muy fuerte hacia nuestras personas, nuestros cuerpos, como yo siempre lo digo. ¿Me entienden? Entonces, la posibilidad está, el desafío está. Ahora nosotros como sociedad, ¿qué le podemos dejar a este mundo, ¿no es cierto?, que mañana sigue creciendo y que nosotros tenemos que seguir acunando como los seres que van a venir? Nada más. Como una última acotación, yo creo que estos espacios, que en este caso la temática que nos reunió fue, bueno, un programa de televisión y demás, pero los espacios donde personas de diferentes ámbitos se reúnen a conversar sobre las diferencias, yo creo que son los que nos enriquecen y hacen que veamos otros puntos de vista, que realmente cambiemos los prejuicios que tenemos que hablaban. Entonces, quizás como una solución o alternativa ante un mundo más avasallante que predominan las diferencias, generar más espacios así donde podamos compartir las cosas que nos diferencian y ver que son más las que nos unen. Esa era la intención y ahora estamos apostando fuertemente a Instagram y Facebook. ¿Por qué? Porque normalmente la televisión lo mira gente de más de 40 años. Los chicos no miran. Entonces estamos ahora trabajando fuertemente para llegar a los más jóvenes, y seguramente los jóvenes no miran una hora de programa, sino editar y sacar las cosas más valiosas del programa para que las capitalicen. Por ejemplo, como lo que dijiste. Natán, tenés el cierre. Me gustaría cerrar con un remate para el título de esto, que es el odio y la desigualdad, con la frase que creo que corona la Biblia, ¿no es cierto?, la tradición judía y creo que también la tradición judeo-cristiana, cuando Dios dice en el libro de Levítico, Beavtala reajá moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablamos mucho del tema del prejuicio y vos aportaste el tema de el prejuicio propio que se proyecta en el prejuicio que uno hace hacia el resto y toda la desigualdad que se genera y los prejuicios y el odio. Creo que cuando yo me amo a mí mismo puedo trabajar en el fortalecimiento de mi persona, de mi identidad, y podemos cada uno de nosotros fortalecer los lazos que nos unen y promover así una sociedad mucho más sana, mucho más amorosa, como decíamos,
y mucho más pacífica. Bien, yo resalté algunas de las cosas más importantes, a mi juicio, que dijeron cuando estaban acá, ¿no es cierto? Los judíos han sido como el otro, al que rechazamos porque no es del grupo. La representación del mal también han calificado. Hablamos que el individualismo prevalece sobre lo colectivo. Hoy es cierto eso, lo estamos viendo todos los días. Las políticas públicas son buenas cuando se aceptan a los más vulnerables, en lo laboral, educacional y en lo emocional. Se busca la inclusión, es muy difícil. ¿La Iglesia se abre a la inclusión o tenemos que vivir como dice la Biblia? Una de las, creo que lo dijiste vos. La defensa de los grupos minoritarios es una forma de mantener las tradiciones, la cultura y lo propio, que está absolutamente cierto. Hay que animarse para poder integrarse e integrar. La discriminación y el odio son resultado de la ignorancia, eso también lo destacaste vos, ¿no es cierto? Y la sociedad debe ser más tolerante de tantas otras cosas. Lo cierto es lo que quisimos hacer con este programa. Ustedes han visto que no tuvo las características de programas pasados donde discutíamos más fuertemente, sino la intención fue intercambiar opiniones valiosas, sobre todo de gente que padece a veces estas situaciones, para que ustedes las capitalicen y puedan en algún momento transferírselo de una u otra manera a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, y poder hablar de algo que normalmente no se habla, pero como dije, si no lo practicamos está al lado nuestro. Y esto genera obstáculos para que un pueblo pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque una familia sin armonía no crece. Un amor y sin afecto no crece. Está condenada al fracaso de los proyectos que ahí se generen. Y todo esto tiene que ver justamente con las cosas que se hablaron acá, ¿no es cierto? De disuadir, de separar, de dejar, y fundamentalmente tratar de sumarse a estos grupos que hoy están luchando fuertemente para que estas cosas dejen de existir en el mundo. Que no va a ser así, porque se sigue apostando a la violencia, a las guerras, a los intereses y otras cosas. Pero bueno, es un granito de arena, como dijo ella, interesante que en programas de estas características se puedan hablar de estas cosas. Así que agradezco su acompañamiento, los agradezco a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves con más desafíos.